Esta historia en particular tuvo lugar cuando estaba en la Fuerza Aérea y estacionado en Luisiana. No mencionaré el nombre de la base, pero estoy seguro de que hay muchas personas que sabrán cuál es una vez que mencione algunos de los detalles de esta historia. Esta historia tuvo lugar unos años después de haber estado estacionado allí. Llegué por primera vez a esta base en 2006 y a mi llegada, junto con muchas otras tropas nuevas, fui recibido con muchas historias diferentes de horror. Había historias sobre un hombre con sombrero de copa que caminaba por un camino de tierra oscuro, largo y estrecho, en las afueras del área de una instalación de almacenamiento. Había otra historia sobre un loco que fue atropellado por una patrulla y luego huyó hacia el bosque al mismo lugar. Pero mi historia se relaciona con una historia separada que me contaron. Era mi segunda noche de turno, según recuerdo. Me asignaron un aviador que había estado allí durante varios años y me contó un resumen sobre una niña pequeña que había estado visitando a su padre cuando se estaba construyendo el área de almacenamiento en la que estábamos trabajando, lo cual fue mucho antes de nuestra época. La historia contaba que esa niña estaba jugando en algunas de las estructuras mientras su padre estaba trabajando, pero se había caído y había muerto al resbalar. Desde el borde en la parte superior de la estructura, la mayor parte de la historia no tenía sentido para mí en ese momento, pero independientemente de los hechos, me asustó muchísimo. Para empeorar las cosas, el aviador me había llevado al lugar exacto. En el lugar donde tuvo lugar la supuesta historia, él apagó el motor y apagó la música mientras nos sentábamos allí en silencio. Me sobresalté un par de veces, pero nunca pasó nada. 3 años después de escuchar esa historia, me destinaron a trabajar en ese lugar en particular. En la base una noche. Tengan en cuenta que había estado visitando este lugar durante años, pero en este punto, el área de almacenamiento había sido completamente cerrada, excepto por algunas áreas menores que requirieron que hiciéramos recorridos físicos desde el vehículo y verificaciones de esa área. El turno en sí comenzó bastante mal. A mi compañero Alpha K y a mí nos habían dado un camión de ganado para hacer esa patrulla, ya que nuestro vehículo normal estaba en el taller para mantenimiento. Sí, no estoy bromeando, con un camión de ganado. Sé que esta parte no parece muy importante para la historia, pero eventualmente se relaciona con la historia, así que para ahorrar tiempo avancemos unas horas. Teníamos programado hacer 3 comprobaciones aleatorias de las instalaciones de almacenamiento esa noche y ya habíamos completado 2 de las 3 sin ningún problema, así que alrededor de las 4 de la mañana decidimos hacer nuestra última revisión, ya que todos los chicos de mantenimiento principales se habían ido a casa a pasar la noche en esta área. La única forma de acceder al área era atravesando 2 puertas muy grandes, lo cual tomó una eternidad en abrirse. Cerramos las puertas con cerradura detrás de nosotros y continuamos nuestro camino. Mi Alfa conducía durante esta revisión y yo era el observador que usaba la linterna para revisar la cerradura de cada estructura. Un detalle importante que omití aquí es que la historia de la niña había tenido lugar en un camino dentro del área de almacenamiento al que llamamos Echo Street. En este punto todo estaba bien y habíamos terminado nuestras rondas. Mi Alfa dio el último giro por Echo Street. Teníamos a ambos. Estuve bastante hablador durante la mayor parte de la noche y estábamos filmando cosas cuando tuve una sensación incómoda de que algo se sentía diferente, pero no podía distinguir qué era. Estábamos a mitad de camino cuando las cosas se volvieron aterradoramente silenciosas. Incluso el estruendo de nuestro camión de ganado y el leve ruido de la radio parecieron volverse menos audibles a medida que nos acercábamos a la estructura de mi historia anterior. Debo enfatizar en este punto que incluso decir o escribir esta parte todavía me provoca un escalofrío en la espalda y hace que mis ojos se llenen de miedo. Pero cuando nos acercamos a la estructura, giré mi cabeza hacia el exterior de la ventana opuesta a la estructura y por mi oído izquierdo escuché un sonido que casi me hizo orinarme.
Era el sonido de una persona gimiendo de angustia, algo así como el gemido de la chica de The Grudge. Sí, hablo muy en serio. El débil gemido espeluznante comienza a sonar dentro de la cabina de la camioneta entre nosotros dos, en medio del oscuro vacío del medio del asiento. Sentía como se me helaba la sangre y rápidamente me volví hacia mi Alfa y le grité: «Amigo, deja de hacer eso». Mi Alfa se vuelve hacia mí con una expresión confusa en su rostro. En ese momento comienza a quitar el pie del acelerador. En silencio por un momento, hago con mi mano un gesto de pausa y escuché el ruido nuevamente. Mi compañero interrumpió y preguntó qué pasa. Rápidamente apague la música sin decir nada al principio y luego le susurré: «¿Lo escuchas?». Escucho que detiene el camión confundido y escucha atentamente. Hubo un silencio casi mortal durante 1 o 2 segundos cuando ambos lo escuchamos esta vez. Ese largo y escalofriante gemido de mujer resonó en mis oídos. Sonaba como si alguien estuviera luchando por respirar y tomar una gigantesca bocanada de aire mientras alguien intentaba estrangularla. El sonido fue más que aterrador, y el hecho de que no fuera el único que lo escuchó solo hizo que fuera una experiencia aún más horrible. Pero en menos de 1 minuto lo escuchamos nuevamente por última vez. Ese gemido sonó aún más fuerte, pero esta vez sonó como si viniera tanto del interior como del exterior de la camioneta, como si estuviéramos rodeados por lo que sea que estaba haciendo ese ruido de angustia. Mi Alfa puso en marcha la camioneta y condujo para sacar nuestros traseros de esa calle lo más rápido de lo que he ido en cualquier otra calle. Casi voltea el camión al tomar una curva, pero no nos molesta en lo más mínimo. Ambos estábamos en un acuerdo tácito de que queríamos salir rápidamente. Llegamos a las 2 puertas nuevamente y salté del camión tan rápido como pude. Mi Alfa miró mi espalda mientras abría rápidamente ambas puertas, saltó de nuevo al asiento del conductor, salió a toda velocidad y esperó a que cerrara ambas puertas también. Una vez que completamos esa tarea, regresamos rápidamente a la parte principal de la base y solicitamos reunirnos con nuestro jefe de vuelo para contarle lo que había sucedido. Cuando finalmente nos encontramos con él, esperábamos que pensara que ambos estábamos cansados, que simplemente nos habíamos imaginado todo como era muy tarde en nuestro turno de 12 horas y ambos estábamos cansados, pero recuerdo claramente que nos dijo a los dos: «Te creo completamente». De hecho, me pasó algo así 2 veces, una en ese mismo lugar y la otra en ese edificio de atrás. Mientras señala nuestra cárcel nuevamente, sé que suena completamente cliché con ese gemido de rencor que habíamos escuchado, pero honestamente sucedió y todavía me trae lágrimas de miedo a los ojos cada vez que lo cuento. Regresé a esa área de almacenamiento, solo una vez después de eso, pero nunca volví a tomar ese camino y nunca volví a ir a oscuras. No le he contado mi historia a mucha gente, excepto a mi esposa y algunos otros de mis amigos cercanos. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. Sucedió mientras estaba destinado en el ejército como operador de radio durante la guerra de Vietnam y no lo he olvidado hasta el día de hoy. Era un joven recluta en la escuela secundaria y no sabía mucho sobre la guerra. No tenía idea de lo que estaba pasando o para qué servía todo, pero lo que sí sabía era que tenía un deber con mis compañeros militares. Llegamos un viernes por la tarde y nos subieron a muchos autobuses para llevarnos a nuestro cuartel. El aire estaba muy húmedo y el suelo estaba empapado debido a una tormenta que acababa de pasar por el área. Recuerdo vívidamente el camino y cómo apestaba a alcantarilla. Mi primera noche transcurrió sin incidentes y tranquila, pero todos sentimos la atmósfera tensa mientras nuestros sargentos instructores se burlaban de nosotros con historias durante el entrenamiento. Recuerdo la media luna justo encima de mi cabeza, que seguía asomándose desde el más allá de las nubes, y todos estábamos sentados contando chistes. Yo era más un tipo técnico,
y no tenía muchas aptitudes para la comedia, así que simplemente escuchaba porque mi deber era administrar las comunicaciones entre mi unidad y todos nuestros demás muchachos para que todos supieran lo que estaba sucediendo. Llevaba una caja en mi espalda que era del tamaño de dispositivos de radio en ese entonces y también una tonelada más de equipos y suministros a los que me asignaron rápidamente. La unidad acababa de perder a su operador de comunicaciones por una mina terrestre, y recuerdo que la primera vez que hicimos contacto con el enemigo fue lo más fuerte que escuché en mi vida. Estábamos en una parte densa de la jungla y no podíamos ver el enemigo en absoluto, pero rápidamente nos agachamos tan pronto como comenzaron a dispararnos y abrimos fuego en su dirección. A cambio, el caos pareció durar para siempre y probablemente tomamos el fuego después de un par de minutos. Avanzamos hacia adelante para acercarnos al enemigo y aseguré el área. Y fue la primera vez que vi al enemigo de cerca. Había 3 soldados de Vietcong muertos tirados en un charco de su propia sangre. No podía creer que estaba mirando a 3 seres humanos que estaban vivos. Hace apenas unos momentos, chicos jóvenes que tal vez tenían hermanas o hermanos y padres, probablemente estaban relajándose momentos antes de que llegáramos y aquí estamos momentos después mirando sus cuerpos inmóviles, pero debo decir que me sentí justificado porque ellos eran el enemigo y lo harían si es al contrario. Unos días después nos asignaron a un lugar diferente donde hubo más víctimas y necesitábamos más apoyo. Me acostumbré a la violencia y vi a muchos de nuestros jóvenes morir dolorosamente. Un día, según me dijo mi suboficial, alguien quería hablar conmigo. Fui recibido por un hombre mayor de unos 50 años que parecía totalmente fuera de lugar. Su comportamiento era calculado y predictivo, e incluso mi oficial al mando parecía haberse convertido en un hombre que sí frente a él se presentó como Douglas, un oficial de inteligencia estacionado cerca y que me iban a asignar como radio para su unidad. Me gustaba mi unidad y quería quedarme con ellos, pero las órdenes son órdenes y no tenía otra opción, así que me subí al Huey con él. Aterrizamos en una zona muy boscosa al lado de algunas cabañas de Vietcong. Estaba construida por el enemigo y definitivamente podía imaginar la pelea que debió haber tenido lugar aquí. Había algunos tipos con máscaras antigas cerca, pero no parecieron darse cuenta de mí, ni siquiera importarles que yo estuviera allí. Era una atmósfera muy extraña que no se sentía del todo bien. Estos tipos no actuaban como soldados normales y definitivamente no tenían una mirada de miedo. En sus ojos, como la mayoría de nosotros, incluso traté de hablar con algunos de ellos, pero lo único que obtuve fue una mirada extraña y sin emociones, como si estuvieran infectados con algo. Sea lo que fuese, todos lo tenían y me hizo sentir muy incómodo. El oficial Douglas y yo entramos a una de las cabañas más pequeñas y me dijeron que me quedara quieto hasta que alguien viniera a buscarme. Debería haberme quedado allí y esperar, pero tenía demasiada curiosidad y aprensión para relajarme, así que salí hacia la tienda principal y tomé un vistazo al interior. Lo que vi hizo que mi estómago se hundiera como nunca antes. Sobre una mesa improvisada había 6 contenedores turbios. Cada uno de ellos tenía una cabeza cortada de un luchador gorila en su interior, con varios tubos y cables que sobresalían de ellos. Un líquido verde parecía estar reaccionando con las cabezas mientras sus bocas y ojos temblaban como si estuvieran medio vivos. De repente sentí una mano agarrarme del hombro. Era el oficial de inteligencia Douglas y parecía muy molesto. Le pregunté dócilmente qué estaban haciendo allí adentro, pero él enojado dijo que yo no debería haber entrado allí y me envió de regreso a mi cabaña. Debimos haber sido atacados o algo así, porque me desperté un día después en el viaje con varias costillas rotas y una clavícula fracturada sin ningún recuerdo de nada de lo que sucedió. Inmediatamente después no volví a ver al oficial Frederick Douglas o a esos soldados durante mi tiempo, si ese era siquiera su nombre real, y a menudo me pregunto qué estaban haciendo esos tipos allí.
Tal vez estaban tratando de recopilar inteligencia de los soldados enemigos muertos o algo así. Fue una experiencia extraña que nunca olvidaré. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.